Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance. En el vídeo anterior ya empezamos nuestras rutinas en el monasterio, ya empezamos a trabajar y a rezar. Y bueno, estuvimos encargándonos de la primera tarea, que era fabricar unas pociones para el hermano Neblas, el encargado del Scriptorium, y que también es uno de los candidatos a ocupar el puesto de abad en cuanto la palme el que está en el cargo, que ya está viejito y no le debe quedar mucho. Así que vamos a ver, son las 11 de la mañana. En nuestra labor cotidiana pone que tenemos que estar en el refectorio, perdón, en el escritorio, y después a las 12 ir a la biblioteca. Así que a ver si podemos hablar con el hermano Neblas para entregarle las pociones. Pray. What is it, brother? Entregar las I've finished my pociones. work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Soon enough, you'll be teaching the other novices. Vale, a ver, hermano What is Neblas, it, brother? ya que me sobra tiempo, explícame más cosas. Me gustaría saber más sobre la lección. ¿Puedo ayudaros en algo? A ver. Is there anything I could help with? You know there is. Perhaps you've heard that Abbot Peter is gravely ill. I'm interested in medicine, and I know there's a cure for the abbot's ailment. With your help, I could find out the details, and together you and I could give old Peter a few more years to do good. What do you say? Vaya, vaya. Esto sí que es curioso. Este es candidato a ser el próximo abad, pero prefiere intentarle salvar la vida al actual. A ver. ¿Qué What do you need necesitáis me de for? mí? In order to get the recipe for this medicament, a few rules will need to be broken. Now, you know, most of the brothers believe every illness is a message from God, and that it's not our place to deny his will. I, however, think if God sent us not just illnesses, but also the medicine to cure them, then it's our duty to relieve people of their suffering. The cure for Abbot Peter's illness could be contained in one of the books in our library, but it will certainly be amongst the Libri Prohibiti, the forbidden books, those we aren't permitted to read. Porque están Why are they prohibidos. forbidden? Because they contain occult and demonic practices, witchcraft and all manner of evil. Or so some people claim. It's nonsense, of course. This is nothing but a book of medicine, albeit one written by a pagan. Ibn Sina, also known as Avicenna, is universally acknowledged to be a wise man. Sí. But here, at some point, someone decided his book is the work of a Saracen devil and must be kept under lock and key. Since then, no one can even talk about the book. But the three wise men were from the East, were they not? Este hombre es sabio, el Neblas. Sin duda creo que sería un candidato excelente para abad. Where ¿Dónde can I podemos? find it? In the library, there's a large cabinet with a lock on it. The forbidden books are inside. You'll easily recognize what you're looking for. The cover has not only a Latin inscription, but also Saracen letters. Bring it to me, but leave the other books there. No one will notice if one book disappears, but if more were to vanish, someone would certainly begin to look into it, which is exactly what we don't want. Bueno, lo que decía, que este tío es muy sabio. Bueno, al fin y al cabo es monje, y en esta época los monjes eran los sabios. ¿Tienes algún consejo? A Is ver. there anything you can tell me that would help? There's a key to the cabinet in the prior's chambers. The librarian should have another one. Or you can acquire some lockpicks. But I can't tell you where or how. Perhaps Brother Salarius could help. Vale, para conseguir ganzúas necesitamos al hermano Selerius. Muy bien. I'm ready. One more important thing. There's always someone in the library during the day. To pass unwatched, you'll need to go at night. It's locked, but I'm sure you'll manage to get in. They say Brother Salarius understands locks. But don't tell him why you need it.
Once you have the book, bring it to me, and I'll then use it to make Peter's medicine. We'll soon have the election of the abbot over and done with. Esto es como el nombre de la rosa. Tenemos que robar un libro de noche en la biblioteca. Vale, de acuerdo. A ver, monje. No sé si podemos preguntarles algo. Supongamos que quisiera conseguir algo discretamente en el monasterio. Vale, esto entiendo que es para conseguir las ganzúas, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos al hermano Selarius. A ver, aquí tenemos... una telaraña para fabricar sabueso nocturno nos irá bien. Sobre San Venceslao, San Adalberto, leyenda de Cristianus... Vale, aquí no hay nada útil. Estoy buscando a ver que no haya más hojas del libro ocultas que no, como nos pidió el bibliotecario. Aquí ya recogimos una. Pero nada nos dice que no estén... que no haya más por aquí. Sobre el papel de la obediencia monástica, esto es la regla de San Benito, lo que nos leen en las comidas. Vale. Este baúl está fuertemente cerrado. Segismundo de Luxemburgo, Guerra de las Mujeres. La verdad me encantaría leer todos estos libros, o lo que el juego nos dice de ellos, pero creo que sería... se nos haría la cosa muy larga. Aunque bueno, a lo mejor cuando acabemos el juego podemos leer algo de esto. Si tenemos bastantes visitas. Vale, aquí no veo ninguna hoja más del libro oculto. A ver, Reino de Bohemia. Vale, esto es uno de los libros que hemos visto por aquí. El problema, aún no son las 12, así que todavía no estoy autorizado a abandonar el Scriptorium. Así que voy a adelantar un poquito el tiempo para poder ya saltar a la biblioteca. A ver qué nos hacen hacer en la biblioteca. De hecho, tenemos que ir a colarnos ahí de noche. Según nos ha contado el hermano Neblas. Así que... Bueno, ¿qué? ¿Dan las 12 o todavía no? Parece que ha dejado de llover. Vale. Vamos a la biblioteca. Creo que la biblioteca sí era esta escalera. Porque ahí está la capilla y la escalera que sube a los dormitorios. A ver, este es uno de los Circators. A ver si nos puede I'm decir Gregor algo. and I'm new here. I know. I saw you in the church during ceremony. I have the feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm the Circator. What does that mean? I make sure everyone observes the rule, does their work, and that everything's the way it should be. When it's not the way it should be? Then we're authorized to mete out punishment. But certainly you won't require correction, will you, brother? Quiero informar de las transgresiones, no ni hablar. No soy un chivato y menos del hermano Neblas, que se ha portado muy bien con nosotros. Vale, a los Circators no hay que tocarles los cojones, está claro. A ver, vayamos al Scriptorium, a la biblioteca. A ver... No, por aquí parece que no hay más... No hay hojas ocultas. Veamos, el hermano bibliotecario. Monje...
Hermano bibliotecario, monje... Vale, el monje que nos han dicho, Celarius, parece que no está aquí tampoco. LOL. Hay una página arrancada del libro que está buscando el bibliotecario justo en su escritorio. Tócate las narices. Para mí. A ver, hermano bibliotecario. Talk to me, brother. Libros prohibidos. ¿Podría haber el libro de medicina de Avicena? No, no. No hay que... He encontrado alguna página del libro rasgado. A ver. I found a few pages of the torn-up book, but I still don't have them all. Wonderful. Keep looking, then. I'm sure you can find the rest. Ok. Mis I'm here to tareas work. diarias. Good. This is most likely the first time you've ever done this in your life. But it's easier than you think. Just a bit of practice and learning Latin. Here's the original, and here are the blank parchments on which you'll copy what you read in the original. Is that clear? Then you may begin, and try not to make a mess of it. Vale, no voy a hablar de los libros prohibidos con el hermano bibliotecario, no sea que cuando desaparezca de la biblioteca, pues sospeche que somos nosotros por el tema de que hemos preguntado por ellos. A ver, no sé si me... aquí, comenzar a transcribir. Vale. Hostia, ¿qué es esto, tío? Gum et min dom... Ni puta idea, tío. ¿Qué está diciendo esto? Vale, a ver, la tercera palabra... Mierda. Es que la primera parece gum, entonces sería la última. Lo que pasa es que no me cuadra la tercera palabra. Porque debería haber una O después de la D. Y yo ahí no veo una O. Domnaum. Buah, chaval. No entiendo. No entiendo nada. O sea, la tercera palabra es que. Dinamicum. A ver. Guau. No tengo ni puñetera idea de cuál es. Es que a lo mejor como tampoco sabemos latín al 100%, es posible que nos esté troleando. Vale, creo que tiene que ser o la primera o la tercera, porque también la última palabra tiene que ser ineffabili. Diría que es la tercera, pero no sé, la verdad. Tengo muchas dudas. Vendi autoritatem. Joder, esto es difícil, ¿eh? No... Totem.
Uf. A ver, la última palabra es... parece tradidit. Así que podría ser la primera. Vendi autoritatem claudendi. Sí, creo que es la primera. Vale. Ramus utki. Vale, pero el utki está separado, me parece. Affectum. Es que se confunde, tío, todas las letras. No, me parece Ramus utki. La Carnabulus no me cuadra. Canalimuque. Pero no puede ser Graumur. Grawamur. Podría ser Gravamur también. Utki. Uah, ni puta idea. Voy a decir esta. No sé, ni puta idea. Ni puta idea de si lo he hecho bien o mal. A ver si nos sube el nivel de lectura y podemos hacerlo mejor. Ok, supongo que tenemos que hablar con el bibliotecario. A ver qué nos dice. Very well done, my lad. Hostia, hemos acertado, no me jodas. Pues... la verdad es que no tenía muy buenos argumentos para... The forbidden books must be in that cabinet. Sí, eso justo estaba pensando, gracias, Henry. Vale, obviamente necesitamos una ganzúa. Espero... pone muy difícil, espero tener bastante nivel. Si no... ¿qué habrá tras esta puerta? Tenemos que buscar la habitación del abad o del prior, que nos ha dicho Neblas que también tienen la llave. A ver, no, esta no es... A ver, nada más libros. Más libros. A ver, un segundo. ¿Cómo se elabora un buen aguamiel? ¡Mierda! No quería hacer eso. Vuelve a dejarlo en el estante. Lo que quería era esto. Venga, más libros. Ratai. En torneos, fábulas, leyendas... Bueno, tampoco es que espere encontrar algo muy diferente aquí en la biblioteca, pero creo que no está mal acabar de revisarlo. Oh, ahí hay un pergamino flotando. Sep, fallito del juego. A ver, sobre todo estoy buscando ver si hay más pergaminos, aunque en la biblioteca ya hemos encontrado.
la página arrancada, pero nada nos dice que no pueda haber otra escondida. Vale, no, por aquí ya lo hemos revisado antes. Vale, ¿qué hora tenemos? Es la 1 y tenemos la siguiente tarea a las 4 con otra oración. Vale, pues adelantemos el tiempo. Vamos a ver si después de la cena encontramos al tal Celarius. Y a ver si nos puede conseguir alguna ganzúa. Vale, ya son casi las 4. Sí, de hecho hay algunos hermanos que ya se han ido. Lo que pasa es que yo aún no puedo salir hasta que no... Ahora, ir a la iglesia para orar. Vale, pues vamos a por la segunda misa, la de la tarde. A ver, tenemos a los Circators. No veo a los otros novicios. No estaban ni en el scriptorium ni... Mira, hablando de los reyes de Roma. Antonius, Lucas, con estos ya hemos hablado. El único problema es que hay que ir a orar. A ver si después... Bueno, después de la oración... Brother? What the fuck? What are you doing here? Shouldn't you be working somewhere? Idle hands are the devil's workshop. Disculpas. I had other affairs that needed to be attended to immediately. It will never happen again. Really? Fine then. This time I will forgive you. But next time you'll be punished, just like everyone else. Tía, no me toques los huevos, que... Vale, se ve que no podía estar en el jardín. Bueno, en fin, vayamos a la misa. No sé si será diferente a la que hemos hecho antes, pero bueno, ya habéis visto que los Circators... Este es el hermano bibliotecario. Los Circators no están para hostias, ¿eh? O sea, tienes un pie fuera de tu zona y ya te vienen a molestar. Es verdad, había dicho que me iba a poner en este lado. Vale, lo siguiente es a las 6, la cena. Va, creo que me voy a saltar la misa. Porque, a ver, ya vimos la misa, creo, en el vídeo pasado, así que no es cuestión de estar aquí perdiendo el tiempo. Vale, vámonos antes de que los Circators... And should know that to whom more is committed, from him more is required. Let him make no distinction of persons in the monastery. Let him not love ¿Dónde demonios me puedo sentar? unless it be one whom he finds better in good works or in
let him not shut his eyes to the faults of offenders, but, since he has the authority, let him cut out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Remembering the fate of Heli, the priest of Sila, the well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud and disobedient characters... Esto también me recuerda a El nombre de la rosa. También hay una escena, de hecho El nombre de la rosa, la abadía es también una abadía benedictina y por eso los monjes llevan las túnicas negras. Y también hay una escena en la película en la que están comiendo y también hay otro leyéndoles las reglas. De hecho es donde les dicen que no pueden reír ni cosas así. Así que es eso, en El nombre de la rosa es la misma orden, la orden benedictina. Y bueno, por eso son tan rígidos, que los protagonistas son franciscanos, pero la abadía es benedictina. Y por eso el viejo, el Jorge, el venerable Jorge, siempre está vigilando que nadie se salte la regla, que nadie ría ni cosas así, porque es lo que está explicado aquí en la regla de San Benito. A ver, tendría que buscar al hermano Celarius, pero parece que no es ninguno de los que está en esta mesa. Remembering the fate of Heli, the priest of Sila, the well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud and disobedient characters... Vamos, Henry, come. Vale, gente que ya empieza a desfilar. Vale, yo creo que nosotros también. Praise be to our Lord Jesus. A ver, ¿qué tenemos ahora? Creo que ahora tenemos tiempo libre. 7. Tiempo libre antes de retirarse. Vale, tenemos 2 horas para encontrar al tal Celarius. Y a ver si podemos hablar también con algún novicio. Monje. Hermano Celarius. Perfecto. Salve, be well. A ver, hermano Celarius. Aha, Gregor. Talk to me. Estoy buscando algo nada fácil de encontrar por aquí. I'm looking for something a little unorthodox. And what would that be exactly? Un arma no. Tengo que conseguir vino. Estoy buscando ganzúas. I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like those for? Para rascarme los huevos, no te jode. I'd like to practice opening locks, just for the fun of it. Well, claro. So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. But I do have a few lockpicks left. I'll trade them for food. Get me a bite to eat, and you can have your lockpicks. Can't say fairer than that, can I? Vale. Tiene 20 ganzúas. 66. Vale. A ver si le vendo todas las pociones. Déjame una de sangre de ciervo. Vale, a ver si podemos regatear un poco. Let's have a word about the price. Well, we can try it. 0, sí, me parece justo. I'll go for that. Vale, entonces hemos conseguido ¿cuántas ganzúas? 4.
El único problema es que me he quedado casi sin pociones. Conseguir la llave del armario. ¿Son ya las 7? No, aún no son las 7. Por si acaso me quedaré en el comedor hasta que sean las 7. No sea que los circatos de las narices me vengan otra vez a tocar bueno, eso. A ver, ¿puedo hablar con algún monje? Supongamos, me gustaría preguntaros algo. ¿Quién está al cargo? Me interesa. Sí, cuéntame la historia del monasterio. It was founded by Saint Procopius 500 years ago. After his death, heretics occupied the place for some time, but then the order was restored and brothers of the true faith returned. Heretics, you say? They wanted to worship God with some foreign rituals in a language foreign to God. They were driven away and their books burned. Vale, ¿qué hace cada uno de los monjes? What are the roles of the various monks here? Well, the abbot is the head, but he's not here now. Then there's the prior and the sub-prior, the librarian, the porter, and many others. As a novice, you should be particularly mindful of the circators. They're the ones who maintain discipline and punish bad behavior. Sí, ya lo sé, gracias. A ver, sobre los What can you tell me about the novices here? What can I say? You're here to demonstrate your devotion to God and to live a monastic life. After a year, you can make your vows and become a fully fledged brother. I meant something specific about the brothers that are here. But you know them yourself. Yodok is an odd one, but he's diligent and eager, perhaps too eager. Siskin is good company, but a bit too worldly for a monk. Antonius is hard-working and will help with anything, but prays less than he ought. Lucas is as quiet as a mouse and no one knows much about him. And then we have you, about who I know nothing. Vale. Tampoco me ha dado muchas pistas para saber quién es Pío. A ver, todavía no han dado las 7. Pero no quiero molestarle más, no sea que alguien se cabree. Vale, pero bueno, al menos tenemos ir a la cama. Vale, en realidad ir a la cama es que estamos libres. A ver, que aquí hay el Circator. Lo que me gustaría es encontrar a los novicios con los que no he hablado, Siskin y Yodok. Seguramente estén en el patio. Peace be with you, brother. Lo mismo digo. A ver, no pasará nada, ¿no? Si ahora me voy al patio. Es la hora del descanso. Llevamos un día aquí y he hecho de menos el mundo exterior. El mundo exterior representado por esos andamiajes desde donde observábamos este patio. A ver, ese es Lucas, me parece. Este es Antonius. A ver, Siskin. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. Are you here of your own free will, or is this a punishment? Although it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. ¿Queréis contarme algo sobre vos? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Sospechoso también. A ver, escondéis. Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka Pardubitz? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. Vale.
Deben haber imaginado que les robasteis. Si queréis ahora... Oh, ¿por qué me sale...? ¿Qué está pasando? What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. A ver. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my brothers, my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. Pero no parece... Si no queríais venir, no teníais por qué haber venido. A ver. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... Vale, pero no parece que sea... No parece que sea pío. Keep it to yourself, especially the part about the coin. Aún siento curiosidad por esa reserva vuestra. ¿Cómo es que no hacéis penitencia por perderos la misa? Ah, ¿se pierde la misa? Tendré que vigilar esto. ¿A quién elegiríais para abad? A ver, ¿qué opinas? No me parece que sea... Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with of course the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. Vale, ¿y de What can you tell me about Lucas? It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried so many times to talk to him, but he always backs away like a virgin on a wedding night. Vale, Lucas sigue siendo el principal sospechoso, el cerrado, el callado, el que nadie sabe nada de él. En cambio, es... o sea, Siskin no me parece... Es hijo de un noble. No me parece que sea un bandido. Lo que no entiendo por qué en el diario... Descubrir cuál de los novicios es pío. Ya. ¿Y por qué me ha salido en el claustro? Conocer al resto de los novicios. Me falta uno. Páginas perdidas. La Madonna. No, todo esto nada. Vale, pues yo creo que Siskin, por lo que nos ha contado, creo que no es pío. Aunque podría habernos mentido, que esa es otra. De momento el principal sospechoso sigue siendo Lucas, que es, bueno, el que no habla, el que nadie sabe nada de él. Y Antonius, pues, no lo sé, la verdad. Y nos falta Jodok por entrevistar, a ver qué dice. Y más o menos, habiendo hablado con todos, podremos hacernos una idea y seguir nuestras investigaciones para encontrar a nuestro amigo. Así que nada, lo dejaremos aquí. Tenemos por fin las ganzúas, así que tendremos que aprovechar la noche para ir a investigar e intentar no encontrarnos con las patrullas de los circatores. Y es eso, tenemos que colarnos en la biblioteca y si podemos encontrar la habitación del abad o del prior, porque allí también nos dijeron que se oculta información sobre los novicios, con lo cual podríamos obtener una nueva pista para encontrar a Pío. En fin, lo dejamos aquí y continuamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!